Hola amigos, bienvenidos a un video, esto es F413. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de aquel hombre que dio su vida por salvación de toda la humanidad. Aquel ser que dividió la historia del hombre en dos, antes de su llegada y después de su partida. El hecho es que aún quienes se han atrevido a conocerlo o no, mucho de lo que saben es representación de lo que dice el mundo de él. Es por eso que en este video vamos a hablar acerca de Jesús, pero no de aquel ser que ilustran con exuberante belleza, pues hablaremos de él según lo escrito en la Biblia. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido, Dios dice que desde ese momento la mujer y la serpiente serían enemigas, y que de la mujer nacería un hombre, el cual le aplastaría la cabeza a la serpiente y de esa manera terminaría con todo el mal. Sin embargo, la serpiente alcanzaría a morderle el talón a ese hombre. Es en ese momento en el que Dios anunciaba la llegada de Jesús y que por medio de él habría reconciliación de los hombres con Dios y la manera en la que Jesús tenía que ser herido para salvarnos a todos nosotros. Luego saltamos hasta Abraham. Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas y que por medio de la misma serán bendecidas todas las naciones. Pues Dios, al encontrar un solo hombre fiel sobre toda la tierra, decide que su descendencia es la elegida para dar nacimiento a su hijo. Y por medio de él, todo el mundo se ha justificado y reconciliado con Dios. Y seguimos hasta Judá. Él es bendecido por su padre Jacob, al decirle que de su descendencia se levantará un hombre que gobernará a todo el mundo. De la misma manera se vuelve a confirmar por medio del rey David, al cual Dios le dice que de su familia nacerá un hombre que construirá casa en su nombre y que él afirmará el trono de su reino. Es así como llegamos hasta el último de los profetas que anunciaron la llegada de Jesús, Isaías, al cual Dios le dice todo lo que le dijo a la descendencia de Abraham. El Salvador tenía que ser herido y tenía que morir a causa de la maldad de toda la humanidad. Sin embargo, su victoria sobre la muerte, que es su resurrección, es lo que traerá sanidad y salvación a toda la humanidad. Jesús es como tú y como yo. Él vino como una persona que no tuvo la oportunidad de escoger en dónde nacer. La Biblia dice que él nació como planta tierna que hunde sus raíces sobre la tierra seca. Este texto se refiere a que Jesús, desde su nacimiento hasta la consumación de su propósito, tuvo que vivir con dificultades. Él no era nada guapo, inclusive era un hombre que pasaba desapercibido. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido algún maltrato en nuestras vidas? En Isaías 53:3 dice que los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, y hoy no ha cambiado nada. Seguimos rechazando su salvación. En Juan capítulo 4 nos encontraremos la historia en la que Jesús, en el pozo de Jacob, se encuentra con una mujer samaritana. La mujer se sorprende porque Jesús le hablaba en ese momento. La relación entre judíos y samaritanos en ese momento no era nada buena. Sin embargo, Jesús se presenta ante ella como el Mesías que estaban esperando, aquel ser que le iba a permitir saciar todas sus necesidades y que, al contrario del agua que contenía el pozo, él le daría agua viva. El propósito por el cual Jesús se le muestra a la mujer es para demostrarle que él vino al mundo por salvación de todos nosotros. A pesar de que él conoce nuestros defectos, él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestras virtudes, él se muestra como el Salvador que nosotros necesitamos. Algunas veces hacemos tanta maldad que creemos no merecerlo, pero Jesús es el agua viva que nosotros necesitamos. Él se muestra con un corazón compasivo. Aún ante la negativa de no poder compartir entre los pueblos, él le hablaba. El corazón de Jesús late el ritmo de la misericordia frente al pecador. Él nos conoce desde antes de nacer. Hoy está frente a ti y tienes la oportunidad de cambiar toda tu vida. La Biblia nos cuenta una historia de una mujer que es encontrada teniendo relación sexual, humillada y sobajada, expuesta en tela de juicio ante Jesucristo, con el propósito que éste le sentencie como dictaba la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús les demuestra que tanto ellos como la mujer tenían la misma sentencia porque habían pecado. Muchas veces la misma sociedad y la iglesia nos querrá humillar
frente a los ojos de Dios. Incluso nuestras mismas acciones nos hacen sentir indignos ante su presencia a causa de nuestro pecado. Pero es aquí en donde Jesús entra con un carácter de misericordia y amor. Él, a pesar de tener todo el derecho de castigarnos, nos da la mano y nos levanta. Y finalmente entramos a una de las partes donde se muestra aún más el amor de Jesús por nosotros. Y es el pasaje donde Jesús ora en el Getsemaní. Aún en su sufrimiento siguió pidiendo fortaleza para soportar todo por todos nosotros. Jesús en ese momento sintió una presión y un estrés muy fuerte sobre él. En él ya cargaba toda la maldad y pecado que habíamos cometido nosotros. Y fue tal su presión que comenzó a sudar sangre. Esto es conocido científicamente como hematidrosis, y este se presenta en casos de máxima tensión emocional, cuando se produce una hemorragia en las glándulas sudoríparas, lo que provoca que la piel se debilite y se haga más sensible. Él pide a 3 de sus discípulos que lo acompañen. Estoy seguro que muchos de nosotros, en un momento de sumo estrés y desesperación, buscamos quien nos pueda ayudar a soportar aquello que nos angustia. Él, al igual que tú, lo sintió y le pidió a los discípulos su compañía. Literalmente dice: estoy muy triste y siento que voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Los apóstoles sabían lo que pasaría y por la depresión que sentían se quedaron dormidos. Jesús había sido separado de Dios por toda la maldad que había recibido y lo sabía. Dios no abunda en el pecado, como la luz no es juntamente con la oscuridad. Anteriormente Jesús pudo pasar cualquier prueba, pues Dios lo acompañaba a donde él fuera. Pero en ese momento él se encontraba totalmente solo. Getsemaní es un lugar muy simbólico, y si podemos entender lo que este significa, nos ayudará a comprender aún más lo que en ese momento Jesús estaba pasando. Getsemaní significa prensa de aceite, y es una roca que tiene un peso aproximadamente de 130 kilogramos, y funciona de la siguiente manera. Sobre un tazón eran colocadas las aceitunas, y sobre él era colocado Getsemaní, que giraba al ser jalado por un asno, lo que permitía que las aceitunas fueran presionadas y molidas para que de esta manera su aceite fluyera sobre el tazón y este terminara vertiéndose sobre un recipiente. Si logramos entender lo que esto significa, podremos entender que Jesús en ese momento estaba siendo presionado y molido como una pequeña aceituna, que nuestra maldad y pecado figuraba ser el Getsemaní sobre él. Jesús se apartó de los apóstoles y oró diciendo: Padre, ¿cómo quisiera que me libraras de este sufrimiento? Pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En una primera impresión se puede interpretar que él estaba renunciando a lo que él vino a hacer. Pero no fue así. Él estaba pidiendo fuerzas para superar la prueba. Y esto lo confirma a sus apóstoles que se habían dormido. ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman y oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Él, antes de venir a la tierra, conocía el sufrimiento extremo que tenía que pasar. Él es un ser humano capaz de sentir dolor y, como todos nosotros, él tuvo que sentirlo. Él sabe que morirá como un delincuente despreciable, algo sumamente deshonroso para el nombre de Dios, pero no perdió la convicción. Él pensó en ti y, recibiendo fortaleza de Dios, siguió adelante. Resistió y sufrió por nosotros. Cuando Jesús es llevado a la cruz, es azotado, es torturado, es golpeado, es aquí en donde nosotros vemos que su verdadero propósito por el cual vino a la tierra comienza a ser ejecutado. Desde el momento en el que fue arrestado en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que no dijo ninguna palabra. Solamente cuando él estuvo en la cruz, dijo dos frases muy interesantes. La primera fue: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, a pesar de haber sido traicionado por sus mismos apóstoles, al ver visto a la gente que él sanó, cómo lo apedreaban, cómo le escupían, cómo lo insultaban, él se quedó callado. Él solamente pidió misericordia por ellos. La segunda frase más importante y la que quiero enfatizar en este momento contigo es: consumado es. Sabes, cuando un obrero en aquellos tiempos, un trabajador,
un artista, un escultor, hacía un trabajo especial para una persona, él decía, consumado es, ya está listo, y se lo presentaba a la persona que lo había pedido. Asimismo Jesús se presentó enfrente del Padre, crucificado, torturado, casi muerto, y le dijo, Padre, consumado es, ya está hecho. Tú y yo somos ganados, fuimos comprados a precio de sangre, y una sangre valiosa, porque fue la sangre del Hijo de Dios que dio su vida por ti y por mí. En este momento quiero que tú reconozcas que lo que tú viste en este video fue para que pudieras entender un poco acerca de lo que realmente es Jesús. Vimos en el transcurso de este tiempo que Jesús es misericordioso, Jesús es amor, Jesús fue un maestro. Pero lo más importante es de que Jesús es el vínculo directo para nosotros obtener la salvación. Es por eso que en el Apocalipsis el apóstol Juan decía que él veía un cordero inmolado en el cielo. Es por eso que en Primera de Pedro Jesús ya sabía que desde un momento él iba a ser crucificado. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que él muriera por ti y por mí. Esto ya está consumado. Tú ya no necesitas hacer ningún tipo de acto, ningún tipo de ceremonia. Ya no necesitas flagelarte a ti mismo. Jesús ya lo hizo por ti. La única solución que tienes en este momento es aceptarlo. Dice la palabra de Dios que la fe está en el oír y que la proclamación de nuestros pecados, de nuestra salvación, es a través de la boca. Yo te invito a que reflexiones un poco acerca de lo que realmente tú conoces de Jesús y de lo que dice la Biblia. Porque la gente, la misma sociedad nos ha vendido una idea de Jesús muy errónea. Y hoy quiero decirte que Jesús en esa cruz murió por ti y por mí, porque Él se lo entregó al Padre y dijo, aquí está hecho, es consumado.